Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Se ha demostrado ya a través de los años que, sobre todo lo dice la Organización Mundial de la Salud, que en los últimos 50 años se han salvado más de 150 millones de vidas por esquemas de vacunación. Y es así entonces que la vacunación se encuentra en una lógica de corresponsabilidad social que dialoga con el principio de justicia y con una visión relacional de la autonomía. Aún en este tiempo, aunque conocemos la importancia y todos los beneficios que nos han traído las vacunas, en este momento han aumentado las ideas erróneas y mitos contra la vacunación. Vacunas, el mapa de la inmunidad. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a la segunda sesión de Frecuencia Ciencia, un espacio en el que queremos hablar de temas que nos preocupan a todos. ¿No es así, Oscar? Así es. Nos preocupan a pesar de ser temas con mucha antigüedad. El sarampión, por ejemplo, que se creía erradicado, tiene una historia que se remonta a muchos siglos atrás. Pongan atención. Se cree que el virus del sarampión surgió de la peste bovina alrededor del siglo VI, antes de nuestra era. Pero en el siglo IX, un médico persa publicó uno de los primeros relatos escritos sobre el sarampión. Sin embargo, fue hasta 1757 cuando un médico escocés, Francis Home, demostró que el sarampión era causado por un agente infeccioso en la sangre de los pacientes, pero la vacuna tardó mucho tiempo más en ser desarrollada. Hasta la mitad del siglo pasado, porque hacia 1954, un brote de sarampión en un internado a las afueras de Boston, Massachusetts, brindó a los médicos del Hospital Infantil de Boston la oportunidad de aislar el virus del sarampión. De esta manera, el doctor Thomas Peebles pudo cultivar con éxito el virus y permitió que los médicos crearan la primera vacuna contra el sarampión. Ahora pensemos en México, porque más allá de las guerras y las matanzas, a la llegada de los españoles, el sarampión se difundió entre las poblaciones indígenas que no tenían ningún tipo de inmunidad. La gran emergencia se dio entre 1989 y 1990, porque en 1989 se registraron poco más de 20,000 casos y en 1990 se superaron los 68. Hacia 1996, después de intensas campañas de vacunación, se logró la eliminación del virus, pero en los últimos meses hemos escuchado del incremento de casos de sarampión. Esto que acabamos de compartir con todos y todas, Oscar, es apenas un pálido panorama de una enfermedad que ha tenido múltiples subidas y bajadas. Sí. Pero también de la importancia que tienen las vacunas para detener su desarrollo. Sí, tienes mucha razón, Carla. Aunque ahí también tenemos un problema contemporáneo, porque vivimos una época en la que se desarrolló un movimiento antivacunas en prácticamente todo el mundo. Por ello, para quienes estén interesados en conocer más acerca de la trascendencia de las vacunas, del proceso de investigación y de producción, les tenemos una charla con un especialista en el tema, Oscar. Vamos a la siguiente sección de Frecuencia Ciencia. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Uno de los grandes problemas que han enfrentado las sociedades en los últimos años, Oscar, es el crecimiento de los movimientos antivacunas, impulsados generalmente por el miedo. Miedo e ignorancia, porque de pronto le hacemos caso a una serie de informaciones que no tienen un origen científico. Es por eso que hoy quisimos invitar al doctor Carlos Enrique Guerrero Beltrán. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hay que decir que el doctor Guerrero Beltrán es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones SNI de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, en el nivel 2, nada más para quedarnos con los ojos cuadrados.
Y para tratar de entender el universo de las vacunas, cuéntenos cómo se crean. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, para crear una vacuna, digamos, se requiere un proceso de ingeniería biológica, biomédica, bioquímica, muy fascinante y muy complejo. Digamos que una vacuna lo que pretende es entrenar de esta forma al sistema inmunológico para despertar una respuesta en particular. Para diseñar una vacuna o crearla, hay que entender sobre quién queremos ir, sobre un virus, una bacteria o una célula mutada que va a afectar, digamos, todo el bienestar celular. Y para eso, lo que se ha hecho tradicionalmente es ver qué parte o fragmento de ese virus o bacteria o célula dañada hay que afectar para que no nos genere un daño particular. Lo que se ha utilizado han sido justo virus atenuados o aletargados que cuando se ingresan a nuestro cuerpo no generan un daño como un virus normal, sino que este virus está debilitado o está muerto, aunque los virus, recordemos, no están vivos, pero sí generan daño. Al aplicar estos virus atenuados, hacemos que nuestro sistema inmunológico los detecte, despierten una respuesta de defensa y los ataque antes de que el virus ataque a nuestras células. Otra forma de crear vacunas son los vectores que están formados por algunos lípidos o polímeros que acarrean estas partes de virus o bacterias o fragmentos de nuestras células que están dañadas y así poder mantenerlos. La otra son los que ya conocimos con COVID, son los, digamos, vacunas con RNA mensajero. Este RNA, digamos, es el material genético que naturalmente podría generar un virus dañino, pero como nosotros lo podemos modificar tecnológicamente, lo encapsulamos con pequeños vehículos o nanopartículas, digamos, para que se entreguen a las células y en las células produzcan moléculas parecidas a los virus, que cuando se liberan al medio externo, el sistema inmunológico los ataca y así se evita una infección no deseada. Oiga, doctor, sin duda vivimos un tiempo muy interesante y doloroso con la COVID. Por supuesto se lamentan las miles de muertes, pero se desarrolló una vacuna en tiempo récord. Ahora, ¿qué riesgos habría por ese desarrollo vertiginoso? Pues bueno, ciertamente lo que acabas de decir, Oscar, es muy, muy importante, ¿no? Con esta pandemia del COVID, el desarrollo fue sumamente acelerado y afortunadamente fue así. En este caso pudimos detener un daño mucho mayor por el virus que un efecto colateral que podría haber o no surgido. En este caso, la parte del riesgo es distinguir entre el riesgo técnico de la vacuna y el proceso mismo de la enfermedad. Una parte que pudimos no detectar por esta rapidez fue la detección de efectos secundarios a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Digamos que aquí no es o no hubo una falla de rigor académico, sino más bien el tiempo de observación. Habitualmente esas vacunas tradicionales llevan meses o años para observar poco a poco qué efectos colaterales pueden haber. Con el COVID, debido a la magnitud de esta enfermedad, la fase 3 o la fase, digamos, casi final, antes de pasar a las grandes masas poblacionales, se tuvo que reducir muchos meses, pero el costo-beneficio vimos que era mucho mayor. ¿Por qué? Porque esos casos extremos, digamos, secundarios, solamente ocurrían entre 1 a 100,000 personas, como supimos de miocarditis o trombos, ¿no? Pero aquí el riesgo fue más bien por el tiempo de observación. Sin embargo, ahora sabemos que el costo-beneficio fue mucho mejor que las muertes que se produjeron con el COVID. Doctor, otro de los temas que resultan importantes es ¿qué tan preparada está la industria mexicana para fabricar nuestras propias vacunas? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque desde el punto de vista académico y de la gestión entre expertos estamos 100% preparados, ¿no? Esta vinculación entre los institutos nacionales públicos y el sector privado se han vinculado de manera muy, muy importante. Desde las pandemias del H1 y ahora el COVID, pues digamos, estamos sumamente preparados. Hay un diálogo, hay voces, hay una pluralidad para poder hablar. Aquí el problema es justo que necesitamos más RAS y más recursos, pues, para poder tener la inversión, instalaciones adecuadas. Pero lo bueno que tenemos ahorita es que el gobierno se está vinculando ya con otras empresas, ¿no? Entre Birmex, Moderna, Pfizer, para generar transferencia de conocimiento. Doctor, durante muchos años tuvimos completos nuestros programas de vacunas, pero ahora han resurgido muchos recelos más allá de lo político. ¿Por qué se siente cierto temor entre la población mexicana?
Pues es como todo, ¿no? Yo lo que siempre he pensado, todo aquello que rechazamos es porque no lo entendemos o tenemos dudas sobre él, ¿no? Y las vacunas, pues no es la excepción. No se entienden muy bien cómo funcionan, cómo se producen, por qué puede haber efectos o no. Y al no conocerse, la gente lo rechaza. Entonces, aquí la parte importante es divulgar, como este programa afortunadamente, cómo funcionan, qué beneficios tienen, los pormenores de la vacunación. Y para quienes no se han vacunado, doctor, ¿por qué sí deben hacerlo? Se ha demostrado ya a través de los años que, sobre todo lo dice la Organización Mundial de la Salud, que en los últimos 50 años se han salvado más de 150 millones de vidas por esquemas de vacunación. En México, afortunadamente, se creó este programa de inmunización en 1973 con, digamos, 5 vacunas contra enfermedades como sarampión y tétanos, ¿no? Y se ha visto que este esquema de vacunación ha salvado muchas vidas. Ha prevenido enfermedades de transmisión sexual y cada vez que se implementan hay menos enfermedades. Entonces, ¿por qué sí hacerlo? Porque está más que demostrado que la vacunación salva vidas. Pues ahí está la importancia de tener nuestro esquema completo de vacunas, doctor, y espero tú, Oscar, que las tengas, ¿eh? Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperar lo que ya habíamos logrado en nuestro país? Quisiera tener la respuesta de cuánto tiempo, pero este factor va a ser determinante a partir de los apoyos que tengamos. Apoyos gubernamentales, de la industria privada, para justo fortalecer y generar nuevos desarrollos. Aquí una parte importante también es que no hay un registro nominal de vacunación o apenas se está creando. No sabemos quiénes de manera muy individual están vacunados, quienes no podemos identificar a todo el mundo, a ellos en general, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardaremos desarrollando pues justo un esquema mayor de vacunación, comprando las vacunas, generando las vacunas, generando esa cercanía y una distribución más equitativa? Agradecemos la presencia en Frecuencia Ciencia del doctor Carlos Enrique Guerrero Beltrán, profesor, investigador de tiempo completo en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hablamos hace unos minutos de los movimientos antivacuna, lo cual ha generado que resurjan ciertas enfermedades como el sarampión. ¿Qué te parece, Carla, si escuchamos a un especialista de la Asociación Mexicana de Vacunología? Gracias a un trabajo desarrollado por nuestra compañera Verónica Romero. Vamos a escucharlo. Ciencia en México. Si hace algunos años enfermedades como el sarampión, la meningitis o la fiebre amarilla estaban controladas gracias a buenas coberturas de vacunación, en la actualidad son padecimientos que han regresado y ejemplo claro y actual es el caso del sarampión. México atraviesa actualmente uno de los brotes de sarampión más significativos de la última década. Es altamente contagioso. Entonces, la única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación. Ante el brote de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos que no tienen esquema completo vacunarse, pues es la única forma de controlar los contagios. Las ideas y mitos erróneos en torno a la vacunación predominan en pleno siglo XXI, afirma el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. Aún en este tiempo, aunque conocemos la importancia y todos los beneficios que nos han traído las vacunas, en este momento han aumentado las ideas erróneas y mitos contra la vacunación. Y hoy más que nunca podemos decir que por diferentes causas tenemos bajas coberturas de vacunación y eso está haciendo que en diferentes partes del mundo estén brotando enfermedades que antes ya nos veíamos porque se habían logrado eliminar en diferentes regiones gracias a las vacunas, como es el caso de sarampión, que se había eliminado en todo el continente americano y hoy lo estamos viendo nuevamente, y en México es el punto donde tenemos el brote más importante.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, asegura que la desinformación, el crecimiento de la población, las crisis humanitarias y los recortes de financiación ponen en riesgo décadas de avances, dejando a millones de niñas, niños, adolescentes y personas adultas expuestas a enfermedades prevenibles. Georgina sabe del beneficio de una vacuna contra el virus del papiloma humano que puede causar cáncer. Se enfrenta a que su hijo de 11 años decida aplicársela y también a la inconsistencia del número de dosis. Sí, a él se lo pusieron el año pasado. No, cuando lo traje ya no encontré. A ver si se la quieren poner. Por eso la anduve buscando, pero no, me decían que no había. Sí, es a niños y niñas. Dijeron que nada más una dosis porque que a una muchacha le pusieron 3 dosis y quedó, inmóvil. Bueno, a mí me dijo el mismo enfermero de aquí. Dice, nada más con una dosis ya no se necesita poner otra. A Edgar, de 10 años, no le gusta que lo vacunen. Llora ante la aguja, pero contiene las lágrimas cuando recuerda a su futbolista favorito. En tanto, la enfermera intenta consolarle. Me gusta el fútbol, tengo nada más un futbolista favorito, Ronaldo. Tranquilo, ¿vale? Voy a tratar de apurarme, ¿para qué te quiero? Lo voy a apurar lo más rápido que pueda, ¿vale? Desde hace 50 años a la fecha, las vacunas han salvado a más de 150 millones de vidas. Su eficacia, explica el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, quedó demostrada una vez más con la epidemia de influenza y posteriormente la pandemia de COVID-19. Cuando fue la pandemia de influenza y cuando fue la pandemia de COVID-19, los casos graves, complicaciones, hospitalizaciones y muertes disminuyeron gradualmente. Tan importante fue eso que a partir de ese momento se le fue perdiendo la importancia a la enfermedad porque ya no se le veía esta sensación de peligro y urgencia que se vio al inicio cuando no teníamos nada para prevenirlo. Porque la vacuna, sin duda, ha demostrado que son seguras y eficaces y que son una herramienta necesaria para cualquiera de este tipo de pandemias. Lamentablemente, también a partir de estos sucesos, aumentaron los mitos e ideas erróneas a la vacunación y eso ha hecho que no solo afecte a las vacunas de COVID o influenza, sino también está afectando a las demás vacunas que tenemos como herramientas para prevenir diferentes enfermedades infecciosas. De ello da testimonio Rosalba, quien perdió a su padre y hermana cuando decidieron no vacunarse contra COVID-19. Durante la pandemia de 2019, nosotros perdimos a mi padre y a mi hermana. Ella vivía con mis papás, decidió no vacunarse, pero tampoco a ellos. Primero falleció mi padre y a la semana falleció mi hermana. No creía en la eficacia de las vacunas, a pesar de que en México ya contábamos con las vacunas para COVID. Para quienes vivimos esa experiencia, es inexplicable que aún exista gente que dude de la eficacia de las vacunas. El COVID sigue. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han alertado acerca de cómo la crisis de financiación ha limitado gravemente la capacidad de vacunación de numerosos países. Con amabilidad, Laura, enfermera, detalla el protocolo y con ello busca convencer acerca de los beneficios de vacunar a nuestras niñas, niños y adolescentes contra el virus del papiloma humano. Una nada más, ya es dosis única, ya no se les aplica como antes de que eran 1, 2 y 3, antes sí eran 3, la primera, la segunda y la tercera, ahorita ya no, ahorita ya es una sola dosis y ya es para todas, el virus del papiloma humano, de 12 a 16 años. Para Frecuencia Ciencia, Verónica Romero. Carla, este tipo de temas generan muchas dudas en la sociedad, en especial porque hay términos y tiempos que no alcanzamos a comprender de manera correcta.
Tienes mucha razón, Oscar. Y por eso los invitamos a escuchar de nueva cuenta al investigador de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Carlos Enrique Guerrero, quien responderá a algunas inquietudes de los escuchas. Pregúntale al científico. Hola, mi nombre es Fernanda, tengo 23 años y mi pregunta para el doctor sobre las vacunas es la siguiente. Siento que a veces parece que sacan vacunas nuevas solo para vender. Al final creo que he sabido que las farmacéuticas son negocios gigantes. ¿Cómo una persona tiene la certeza de que una vacuna es realmente necesaria para mi salud y no solo es un negocio de los laboratorios? También, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna implica mucha inversión. ¿Cómo se garantiza que la seguridad de un paciente esté por encima de los intereses económicos de los laboratorios que ganan con cada cierta dosis de estas? Hola Fernanda, muy interesante tu pregunta y muy pertinente. Pues justo hay que entender que ciertamente hay una relación entre la ganancia y el beneficio que tiene que haber, ¿no? Cuando se desarrollan las vacunas, tú lo acabas de decir, se requiere mucha inversión, es muy costoso, pero hay que tener claro algo, o por lo menos es el deber ser, que aunque una empresa esté impulsando y queriendo ganar respecto a eso, afortunadamente tenemos comisiones gubernamentales, federales y mundiales que regulan la pertinencia de un nuevo producto. Aquí en México, afortunadamente tenemos COFEPRIS, que regula que independientemente de que una empresa quiera tener ganancias de un producto muy costoso, si no se requiere, no es sano para la población o se desconocen, no se aprueba. Y si no se aprueba, no se puede vender, no se puede distribuir. A nivel mundial también tenemos la Organización Mundial de la Salud, que justo está monitoreando a través de científicos calificados, público, digamos, experto en esta área, que van determinando que el proceso lleve etapas que no tengan un perjuicio sobre la población. Entonces sí, el desarrollo de productos sí tiene que estar alineado entre la inversión y el beneficio. Pero tengamos la confianza de que los gobiernos primero determinan la validez, determinan que sea un producto que el beneficio es mucho mayor de algún potencial efecto colateral más allá del beneficio de la industria. Ciencia en corto. Oscar, ¿crees que en el mundo en que vivimos ponerse una vacuna es un acto de participación ciudadana? Sin duda, no es solo un pinchazo por salud propia, es un escudo para los demás, es pensar en colectivo. Exacto. Y para profundizar en esa idea, la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, nos dejó una reflexión clave. Es totalmente defendible considerar que la vacunación es una forma contemporánea de participación ciudadana y de solidaridad social, aunque es necesario hacer algunas precisiones para evitar caer en simplificaciones. Vacunarse no solamente es una decisión individual orientada a la autoprotección, es además una acción con efectos correlacionales que inciden en la protección de terceros, especialmente las personas que están en situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a las vacunas, o aquellas personas que tienen sistemas inmunológicos comprometidos. Pensemos, por ejemplo, en las infancias o las personas adultas mayores o las personas que padecen alguna enfermedad, ya sea crónica o aguda. Y es así entonces que la vacunación se encuentra en una lógica de corresponsabilidad social que dialoga con el principio de justicia y con una visión relacional de la autonomía. Entonces, la idea de la solidaridad adquiere un carácter muy importante en el contexto de la vacunación porque no se trata solamente de un valor abstracto, sino una práctica efectiva que contribuye a la construcción de bienes públicos, como sería en este caso la inmunidad colectiva. Después de escuchar información sobre las vacunas, ¿qué pensará la gente, Carla? Pues es una pregunta muy importante, Oscar, sí, porque aún sigue la desconfianza hacia las vacunas. ¿Cómo no? ¿Qué crees que me ha tocado escuchar a médicos? Imagínate a médicos recomendarte que no te vacunes que porque trae consecuencias. ¿Neta? Eso está bien gacho. Carla, ¿qué te parece si entonces vamos a conocer qué nos dice la gente de a pie al respecto?
Las vacunas son importantes porque ayudan a nuestro sistema inmunológico contra las infecciones, además de que también ayudan a prevenir las enfermedades en un ámbito personal o colectivo. Y por cuanto hace la vacuna del COVID, tengo mis serias dudas de su efectividad, pero desgraciadamente por cuestiones laborales, pues fuimos, no puedo decir obligados, pero sí instados a vacunarnos por estar trabajando en una institución de gobierno y bueno, sin la vacuna no podíamos tener acceso. ¿Y qué piensa de los que no quieren vacunarse? Creo que es gente que no está lo suficientemente informada y que tiene miedo que eso les puede hacer daño, ¿no? Porque precisamente por no estar informada no saben cuáles son los efectos, ¿no? Maybe tuvieron una mala experiencia, ¿no? Alguna vez se vacunaron y pues no saben que eso les puede dar reacción, ¿no? De mi experiencia con las vacunas, pues he de decir que afortunadamente nací en un momento en el que México podía garantizar la vacunación casi de forma universal. México en esos momentos era modelo mundial en vacunación. Sus campañas eran altamente exitosas. Por ello, pues tuve mi esquema completo. Por otra parte, decir que pues siempre he estado a favor de las vacunas, pues considero que son un método eficaz para evitar enfermedades graves. Red en frecuencia. Ahora los invitamos a escuchar una de las secciones fundamentales de Frecuencia Ciencia, el diálogo que sostenemos con las radios universitarias de diversas partes del país, pertenecientes a la Red de Radios Universitarias de México. Escuchemos una colaboración con la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Interrumpimos la programación habitual para brindarte información que ayuda, donde los expertos de la UASLP responden a nuestras preguntas cotidianas. Ya no aguanto, me siento muy mal. Sí te ves mal, creo que deberías ver un doctor. Siquiera sabes... ¿Es resfriado o gripa? ¿Cuál es la diferencia? Le preguntamos a la doctora Edith Uresti, catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas. Esto respondió. ¿Cuál es la diferencia entre un resfriado y la gripe? Primero, hay que entender que ambas enfermedades son infecciones respiratorias causadas por virus. Sin embargo, presentan diferencias clave. El resfriado común, o también llamado como catarro, es causado por virus que se les conocen como rinovirus, adenovirus y otros virus comunes. Los síntomas que se presentan cuando tienes un catarro son congestión nasal, estornudos y dolor de garganta. Son bastante leves, duran pocos días y rara vez se presentan complicaciones. Sin embargo, la gripe es otra cuestión. Esta es causada por virus que se les conocen como virus de la influenza, del cual existen diferentes tipos. Es por esa razón que también se le conoce a la gripe como influenza. Sus síntomas, por lo tanto, son más fuertes. Se presenta fiebre alta, dolor muscular, fatiga extrema y tos seca. Puede durar semanas y en algunas personas incluso se causan complicaciones más graves como neumonía y bronquitis. Una clave para distinguirlos es, si hay fiebre alta y cansancio extremo, probablemente es gripe. Por esta razón, existe una vacuna contra la influenza, también conocida como gripe, pero no contra el resfriado. No importa el tema, ni la pregunta. En la UASLP laboran 3.337 docentes que pueden resolver tus preguntas. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 4442-524923 para resolverlas en la siguiente edición de Información que ayuda. Por Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Regresamos con la programación habitual. El tiempo, que siempre es inflexible, ya nos alcanzó. Esperemos que las opiniones e información proporcionada por los especialistas contribuya a tener un conocimiento más claro sobre asuntos que no dejan de ser desafíos, como queda demostrado con el brote de sarampión.
Y para quienes nos acompañaron este día en Frecuencia Ciencia, recuerden que su participación y sus comentarios son fundamentales. Ya saben que pueden seguirnos en redes como @frecuenciaciencia o no dudes de compartir tus sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Sintonízanos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Tendremos otro tema de interés. Frecuencia Ciencia es una producción de Radio Educación. El equipo lo conforman guión e investigación Jesús Alejo Santiago. Musicalización Rosa Moreno. Reportaje Verónica Romero. Asistencia de producción Marimar Dávila. Operación técnica en estudio Alejandro Ramírez. Realización Claudia Guzmán. En los micrófonos les acompañaron esta mañana Carla Núñez y Óscar Solís. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.